Nuestro ponente es licenciado en Letras por la Universidad de Friburgo, Suiza, con especialidad en Filosofía Política. Diputado federal en 2 ocasiones, 1979 a 82 y 1988 a 1991 por el Partido Acción Nacional. Fue fundador y director del Instituto de Estudios y Capacitación Política de Acción Nacional. Fue secretario de Educación Pública en el gabinete alternativo del ingeniero Manuel Cloutier del Rincón. Fue presidente de la Fundación Académica Rafael Preciado Hernández, Asociación Civil. Presidente nacional del Partido Acción Nacional de marzo de 1993 a marzo de 1996. Maestro de Filosofía Política en la Escuela de Filosofía de la Universidad La Salle. Fue director de la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Colaborador de los diarios El Universal del Distrito Federal, Diario de Yucatán de Mérida, Público de Guadalajara, El Imparcial de Hermosillo y La Opinión de Los Ángeles, California. En las revistas Proceso, Nexos, Vuelta y Origina del DF y en el semanario Z de Baja California. Eventualmente ha colaborado con publicaciones en países como España e Italia en diferentes periódicos. Autor y coautor de un sinnúmero de libros. Conferencista invitado en diversas universidades, organismos empresariales y fundaciones diversas. En 1996 funda el despacho profesional Humanismo, Desarrollo y Democracia, del cual es actualmente el director. Para hablarnos de la injusticia en México, freno para el proceso democrático y para el desarrollo humano, se encuentra con todos nosotros el licenciado Carlos Castillo Peraza. Agradezco mucho la invitación de los organizadores de este evento, en especial del señor alcalde de Puebla, mi magnífico amigo Gabriel Hinojosa, y agradezco también la presencia de tantos y tan queridos amigos, no solo de Puebla, sino de todo el país en esta ocasión. A pesar de que el título de la conferencia, según se anunció aquí, es la injusticia social en México, etc., mi texto más bien se refiere a las relaciones que hay entre la justicia social y la gobernabilidad. Desde hace poco más de 20 años y desde perspectivas muy diversas, comenzó a plantearse el problema de la gobernabilidad. Al parecer, quien primero lo abordó fue Samuel Huntington, en un documento que este famoso profesor de Harvard elaboró en 1975. El texto se refería al riesgo de que los regímenes democráticos se salieran de orden y control en virtud de los posibles y hasta previsibles excesos en que podrían incurrir algunos de los cada vez más numerosos y autónomos actores políticos en el seno de tales regímenes. A partir de entonces, el término gobernabilidad ha ido siendo usado cada vez más, lo que felizmente ha ido permitiendo precisar mejor su significado. Quienes han dedicado tiempo y esfuerzos reflexivos a explorar la realidad a la que esa palabra se refiere, nos han entregado numerosos estudios muy interesantes, incluso apasionantes, llenos de precisiones, acotamientos, matices, hipótesis y tesis de diversa índole. Me parece que es obvio afirmar que para quien hasta hace poco se ocupó de actividades políticas directas e intensas, ha sido imposible revisar la extensísima bibliografía relativa al tema, sobre todo si ustedes toman en cuenta comprensivamente que quien les habla tiene como campo de estudio, de afición y por tanto de lectura el de la historia de la filosofía griega y medieval. De suerte que para aportar algo en esta materia, que generosamente me encargaron los organizadores de este foro,
Acudiré sobre todo a mi experiencia como dirigente de un partido político que ha participado en la generación de los cambios que ahora vivimos, experimentamos y tratamos de expandir y acelerar los mexicanos. Precisado lo anterior, no dudo en afirmar, por principio de cuentas, que lo que ha sucedido en la vida política mexicana durante los 50 años más recientes, y en especial durante los 10 últimos años de ese lapso, permite asegurar a quien quiera ser realista que México se encuentra en una genuina transición. En efecto, los hechos que permiten verificar esta afirmación se encuentran a la vista. A partir de 1988, los cambios en leyes e instituciones han modificado las bases constitucionales del Estado mexicano. A partir de entonces, los conflictos postelectorales, a pesar de algunos rebrotes lamentables, han ido dejando de ser marca sistemática de los comicios locales y federales. Hoy, a solo 9 años de la primera victoria reconocida electoralmente a un partido de oposición en un estado de la República, Baja California, autoridades municipales y estatales electas bajo emblemas que no son los del PRI, gobiernan a casi la mitad de los mexicanos, y en el Congreso de la Unión, el PRI no cuenta con mayoría de diputados federales. Asimismo, a partir de 1982, el Estado ha ido paulatinamente abandonando la actividad económica directa, cuyo control llegó a tener casi por completo a raíz de la nacionalización de la banca. Hay además un ejercicio mucho más amplio, aunque a veces poco responsable, de la libertad de informar, y una participación más decidida de los ciudadanos en la vida social y política, en marcos legales mucho más justos y equitativos que antes, y con obstáculos prácticos menores que hace pocos años. Podemos decir entonces que si bien este tránsito aún no llega a un grado razonable de fluidez y estabilidad, y por tanto no hay garantía absoluta contra frenos e incluso retrocesos parciales, el pasado del que venimos y del cual muchos luchamos por salir, y el futuro hacia el que también muchos deseamos encaminar al país, se mezclan en el presente que protagonizamos como actores, como beneficiarios e incluso a veces como víctimas. Nuestro hoy tiene horas en las que nos sentimos ya en el mañana y también horas en las que nos sentimos en el ayer. Así es la historia, y en ella así son precisa y especialmente los tiempos de transición. No le parecerá extraña esta mezcla a quien conozca, por ejemplo, la filosofía de la historia de San Agustín. Este filósofo, teólogo e incluso literato afrocristiano, que pensó el final de la Roma imperial en su ciudad y diócesis, Hipona, cercada por los vándalos, estaba seguro de que el tiempo es una sucesión de instantes en los que se reúnen y se anudan el presente de los presentes, el presente de los pasados y el presente de los futuros. Esta visión tiene como punto de partida las 3 facultades que, según el propio pensador, son las propias del hombre: la atención, que está referida al presente, la memoria, que está vinculada con el pasado, y la previsión, que se relaciona con el futuro. ¿Cómo gobernar y ser gobernados en el presente sin tirar por la borda lo bueno del pasado y sin impedir que surja el futuro? ¿Qué es preciso que gobernantes y gobernados hagamos del presente o salvemos del presente para que el futuro deseable sea posible y probable? ¿Qué relación debe generarse entre gobernantes y gobernados para que un país sea gobernable? He aquí, a mi juicio, las preguntas relativas al tema de la gobernabilidad, entendida esta como la suma de razonable capacidad de mando, conducción política y disciplina democrática con que debe contar una sociedad si no quiere ser paralizada, alterada, agitada o incluso convulsionada por aquellos de sus actores que, dotados de algún poder o alguna fuerza, pretendieran someterla a sus designios ideológicos o a alguno o algunos de sus intereses. Partidos políticos, gobierno, fuerzas armadas, iglesias, poder económico, capital financiero, organizaciones sociales y medios de información son algunos de los más importantes entre estos actores. Coordinarlos parece cada día más difícil, sobre todo en países como el nuestro, donde la real ampliación de los ámbitos democráticos
se da al mismo tiempo que se encogen las posibilidades económicas. Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, describe esta contradictoria situación en los términos siguientes. América Latina vive en la dramática paradoja de que nunca tantos países tuvieron gobiernos elegidos libremente por sus pueblos, pero nunca tampoco sus regímenes afrontaron tantos y tan arduos problemas de orden económico y social. Soportan actualmente graves desajustes macroeconómicos, demandas sociales acumuladas a lo largo del tiempo que hoy hacen explosión, pobreza extrema en amplios sectores de la población, violencia, narcotráfico, injusticia en el comercio exterior, deuda externa desproporcionadamente grande para sus capacidades de pago y otros desequilibrios bien conocidos. Para entender mejor esta situación compleja que describe Rodrigo Borja, acudiré a dos autores aparentemente irrelacionables. Uno, el griego clásico Aristóteles, y otro, el anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon. En su Metafísica, Aristóteles enseña que todos los seres sujetos a cambio de algún modo permanecen siendo ellos mismos al mismo tiempo que se modifican, es decir, no desaparecen y vuelven a surgir momento tras momento. Se encuentran pues como regidos por dos fuerzas, una fuerza que los mantiene siendo y otra que los impele a cambiar. A la fuerza que los hace permanecer en el ser la llama energía, y a la que los mueve la llama dinámica. Un ser sigue siendo lo que esencialmente es gracias a la energía que lo mantiene unido, que es fuerza de cohesión. Y un ser, el mismo ser, cambia gracias a la dinámica que es la fuerza de transformación. Por su lado, Proudhon nos dice que la justicia es la causa de la unidad de la sociedad y que la libertad, a su vez, es la causa del avance, del progreso, del cambio social. La justicia permite a un grupo social mantenerse en armonía con el mismo. La libertad permite al mismo grupo tomar las decisiones que lo conduzcan a su propio mejoramiento. Para este autor, la justicia es una fuerza que aumenta la dignidad, la seguridad y la felicidad del hombre y asegura al mismo tiempo el orden social contra las incursiones del egoísmo. Es más, la justicia, para Proudhon, es una especie de fe política necesaria para la formación de un Estado, ya que su existencia confiere al poder estatal la adhesión y el respeto de los ciudadanos, hace a estos respetuosos los unos de los otros y confiere así a la sociedad, a su Estado y a su gobierno estabilidad y cohesión. Para Proudhon, si a la sociedad o en la sociedad falta la justicia, los ciudadanos, librados al arbitrio de sus individualismos, no podrían, independientemente de lo que hicieran, constituir algo más que un agregado de existencias incoherentes y repulsivas que se dispersaría como polvo al primer vendaval. Sin embargo, esta fe política que dice Proudhon, la justicia, resultaría insuficiente y quedaría incompleta e incluso devendría peligrosa para la sociedad si en la sociedad faltase la libertad. Gracias a la libertad y al respeto de esta, añade el autor, se evita que el trabajo o el combate contra la exacerbación del yo, en esto consiste la justicia, trabajar contra la exacerbación del yo egoísta, conduzca a la humillación de la persona y además, con la libertad, se impide la divinización de cualquier sistema económico o político, es decir, gracias a la libertad se desfataliza la historia. En síntesis, la justicia es fuerza de cohesión y unidad. Diría Aristóteles, es la energía de un grupo social. Y la libertad, por su parte, es, en terminología de Aristóteles, la dinámica de la misma sociedad. La pura justicia es centrípeta,
centralista y finalmente conservadora. La libertad sin justicia, por su parte, sería centrífuga, disolvente y suicida. El equilibrio persona-sociedad será, en consecuencia, fruto de la justicia y de la libertad. La justicia tiene que ver con el presente, como superación del pasado en lo que el pasado contiene de defectuoso. La libertad tiene que ver con el futuro, como superación del presente en lo que éste tiene de fallido. La justicia y la libertad son los elementos centrales de cualquier gobernabilidad, en la medida que la primera garantiza la unidad y la cohesión sociales necesarias para que la sociedad no se disuelva y se violente, y la segunda, la libertad, asegura contra la conversión del presente en un ídolo, contra los intentos de hacer de cualquier sistema económico, social, político o filosófico el fin de la historia. Las transiciones políticas son normalmente concebidas como avances en el camino de la libertad por mejoramiento de las leyes, las instituciones, las prácticas y la cultura democráticas, que conduzca a estadios cada vez más perfectos de organización racional de las libertades con base en una norma y en una legitimidad de tipo precisamente democrático. Por este camino avanzan en general el mundo, y en el mundo nuestra América Latina, y en nuestro continente nuestro México. Lo señalábamos al principio. Añadíamos a este respecto las reflexiones del expresidente ecuatoriano, válidas para su país y para muchos otros, incluido el nuestro. En efecto, la transición política hacia la democracia, exitosa en casi todo el continente con excepción de Cuba, se ha venido dando al mismo tiempo que el fenómeno conocido como globalización. Este, como se sabe, consiste en una serie de hechos técnicos y económicos que tiene sus manifestaciones más evidentes en el flujo de los capitales a velocidad casi de la luz, en la simultaneidad planetaria de las informaciones, en el daño constante y omnipresente al medio ambiente, en el ilegal tráfico de drogas y de armas a lo largo y ancho del planeta, en la llamada deslocalización de las empresas que buscan los países con salarios más bajos y, en síntesis, con la internacionalización e interdependencia de las economías nacionales en el marco de un globo que tiende a ser una sola unidad económica y un solo mercado financiero, comercial, bursátil y monetario que opera las 24 horas del día. Junto con este fenómeno impresionante, facilitado e incluso acelerado por las modernas tecnologías, hijo de la libertad humana, no se ha producido el contrapeso de la justicia. El resultado de este desequilibrio entre energía y dinámica es la reducción de millones de seres humanos a algo peor que marginados, a prescindibles. El precio de las materias primas y de todo lo necesario para transformarlas está globalizado, pero no está globalizado el salario. Las fronteras son inexistentes para capitales, monedas, tecnologías y organización empresarial, pero existen para las leyes que introduzcan la obligación generalizada de la justicia. Esta, la justicia, y su causa eficiente, que es el derecho, no se han globalizado aún. No lo ha hecho tampoco la política, que entendida y practicada democráticamente, es necesariamente más lenta que los demás fenómenos aquí elencados, pero se hace aún más parsimoniosa por la miopía, las más de las veces interesada, de sus profesionales y de sus burocracias. De este modo, olvidado el principio y el fin de la economía y la política, que es el hombre mismo, nos encontramos ante y en un globo, una realidad geométrica, física, científica, comercial, financiera y hasta cartográfica, pero no nos encontramos en un mundo, es decir, en un espacio cuyo centro debe ser la persona humana con su dignidad eminente. Recordemos la historia de estas palabras.
quienes trataron de mostrar que la Tierra era un globo, al toparse en su camino marítimo con territorios habitados por seres humanos, no dijeron que habían encontrado el nuevo globo, sino el nuevo mundo. Es decir, mundo se usó para el lugar habitado por los hombres, sin tomar en cuenta el ámbito de lo humano y las exigencias éticas que plantea, fundamentalmente de justicia. Podrá haber globo, pero no habrá mundo, y en eso estamos, en una globalización centrifugada por la libertad sin justicia, es decir, sin centro, en fuga del centro, centrifugada. En sociedades divididas y cada vez más enfrentadas por las diferencias económicas y sociales que crecen y que, sin cohesión social, sin energía, sin justicia, se pueden volver ingobernables o solo sometibles por la fuerza. El drama consiste hoy en que esto hace que deje de verse la democracia como deseable, en virtud de que ésta, globalizada pero en parcelas nacionales, no está produciendo el bien común, los bienes públicos mundiales generales. La justicia social internacional es, por tanto, una gran urgencia de gobernabilidad. La mundialización del globo es imprescindible. Leyes, instituciones, autoridades mundiales son hoy los desafíos para la humanidad, para las naciones y para la libertad misma, que se destruye a sí misma si no hay justicia. Podrá opinarse que sugiero aquí un gobierno mundial y podrá sostenerse que sugerir esto es una utopía. Admitiría ambas cosas. La primera, la sugerencia de un gobierno mundial, sí, la hago, inspirado en la noción de imperio mundial que sostuvieron los teólogos españoles del siglo de oro en Salamanca, quienes propusieron y demostraron que tal imperio no podría ser el de una nación ni el de un emperador, sino el imperio de un derecho. Con esto dejaría yo claro que no pretendo nada de lo que hoy se conoce como imperialismo. Es el imperio del derecho al que debe estar, como decía Victoria, sometido incluso el emperador. Y la sugiero asimismo como modo inspirado en los conceptos y convicciones federalistas enunciados primeramente por Hamilton, Madison y Jay. En cuanto a lo segundo, de que esto es una utopía, me parece que puede calificarse la propuesta de utópica por su lejanía previsible en el tiempo, pero estimo que pueden y deben irse dando pasos hacia ese futuro. Esto quiere decir elaborar leyes y crear instituciones que pongan cauce y límites a los flujos anárquicos de capitales, que establezcan bases sólidas, viables y justas para evitar desastres monetarios, que fijen un salario mínimo mundial obligatorio e impidan el trabajo virtualmente esclavo de los niños, que permitan combatir la producción, elaboración y comercialización de armas y de drogas, que frenen el deterioro del medio ambiente y la destrucción de los recursos no renovables. Paso a paso, tema por tema, puede ir edificándose el nuevo derecho, la nueva política global que nos vaya ayudando a construir el mundo. No ignoro las dificultades de estos intentos, ni la urgencia, en tanto se pueden lograr, de construir consensos nacionales que fortalezcan la unidad, la cohesión, la energía nacional, y con esto la armonía, la unidad y por tanto la gobernabilidad mexicana. Partiré para desarrollar este punto de una afirmación que me parece axiomática. A nadie le interesará ser gobernado si ser gobernado equivale a encontrarse en una situación peor de la que ocasionaría la ausencia de gobierno. Ser gobernado
tiene que equivaler a encontrarse mejor de lo que se está sin gobierno. Si no, no puede seducir a nadie ser gobernado. Ser gobernado democráticamente tiene que producir para el ciudadano mejores resultados que ser gobernado de modo antidemocrático. Si no, no va a ser atractiva la democracia. De lo contrario, no habría estímulos reales para comprometerse, arriesgarse, jugarse o sacrificarse en favor de una gobernabilidad democrática. Daré algunos ejemplos muy mexicanos. Para que en México haya esa dosis de justicia que contribuye a la gobernabilidad, tiene que ser más útil, más conveniente y más provechoso acatar la ley que no acatarla. Tiene que ser más ventajoso pagar impuestos que evadir impuestos. Tiene que estar menos penalizado pagar los salarios debidos que no pagarlos. Tiene que ser menos riesgoso y mejor retribuido cubrir los adeudos que no cubrirlos. Tiene que ser mejor pagado respetar la propiedad ajena que invadirla. De lo contrario, habrá más incentivos para preferir no ser gobernado que para aceptar ser gobernable. Para burlarse de la ley y chantajear a la autoridad que para acatar la ley y respetar a la autoridad. Y aquí, amigas, amigos, es preciso decir que en nuestro país el estímulo, o mejor dicho, el sistema entero de los incentivos juega a favor de la ingobernabilidad. La expansión y la redituabilidad incesantes de las culturas y procedimientos del pase automático o del no pago, de la informalidad económica, de la quiebra fraudulenta, de la violencia y la clandestinidad en política y los de la delincuencia pura y simple son factores adversos a la gobernabilidad, en la medida que muestran todos los días, con un eco deplorable en ciertos medios de información, que es más productivo violar la ley y actuar como si el Estado, el gobierno, la sociedad y los demás no existieran, que hacerlo en la legalidad y el acatamiento a las autoridades. Es impresionante y socialmente demoledor descubrir que el causante cautivo es tratado por la autoridad como delincuente que ha de probar su inocencia, en tanto que el evasor goza la presunción, no solo de ser inocente, sino hasta de ser víctima de una pobreza a la que es preciso auxiliar. De suerte que si se quiere favorecer el apetito del orden, el apetito de la ley, el apetito del gobierno, es preciso que la sumisión a las normas sea más conveniente que el ultraje a las normas. Por otra parte, la incipiente fuerza adquirida en nuestro país por partidos distintos del PRI y que tiene su expresión más notable y potencialmente más transformadora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, debe mostrar con hechos la deseabilidad de la democracia y del equilibrio de los poderes del Estado. Si la mayoría que ahí opera no produce con rapidez las leyes y las instituciones que ayuden a resolver los graves problemas económicos, financieros, de seguridad pública y de ordenamiento de la incipiente democracia misma, será la democracia misma la que acabe deteriorada, incluso al grado de ser rechazada o al grado de aceptar su guillotinamiento o su merma. En este sentido, son clave para la gobernabilidad los consensos entre partidos y el impulso a tales acuerdos por parte de los medios de información. Porque si es más redituable política e informativamente el desacuerdo, será más difícil y menos deseable el acuerdo que la querencia. Hasta que el enfrentamiento improductivo convoque al autoritarismo en nombre de la eficiencia. Los pueblos parecen haber tomado conciencia de que las clases políticas, en nombre de la justicia, no tienen derecho a preferir ser tratadas como chivos expiatorios con tal de que se les permita no perder el monopolio del discurso político relativo al problema de la justicia. Por eso, algunos pueblos ceden a autoritarismos que antes les parecieron intolerables y lamentablemente no son pocos los ejemplos de este retroceso en la historia.
Desde mi punto de vista, los mexicanos solo podemos convertirnos en ingobernables si comenzamos a pensar que es mejor no tener gobierno que sí tenerlo. O que tenerlo débil, ineficaz, corrupto o negligente, que es equivalente a no tenerlo. Dicho de otro modo, la ingobernabilidad podría surgir si culturalmente prevaleciera la idea o la convicción de que para que haya justicia es preferible no tener gobierno que sí tener gobierno. En México han llamado la atención algunos hechos recientes y algunas actitudes de moda en el mundo de las grandes finanzas. Por ejemplo, hace algún tiempo descubrimos que si en los Estados Unidos se prevé un crecimiento futuro del empleo, se desploma la bolsa norteamericana. La actitud interesante a este respecto es que el capital internacional le exija a países como México, uno, carecer completamente de normas para el ingreso y la salida de los capitales, eso que se llama desregulación, y al mismo tiempo le exige garantizar un alto grado de previsibilidad en materia económica, que se pueda prever. No se puede, precisamente porque esto es contradictorio. Si se quiere que no haya normas, no se puede querer que se pueda prever, porque precisamente la existencia de las normas es la que permitiría una previsión. En el primer asunto, crece la convicción de que nuestro gobierno será incapaz de propiciar el crecimiento del empleo, pues se le ve inmerso en un proceso mundial del cual no tiene ni puede tener control, y sobre el cual carece de influencia e incluso de responsabilidad imputable. En el segundo, se le ve atrapado en esta contradicción. Si no legisla, pierde capacidad de programar, de prever y por tanto de gobernar. Lo que traería como consecuencia, lo que se quiere evitar, la salida de los capitales. Si por el contrario legisla, permite prever, pero ahuyenta a los inversionistas que no quieren reglas. Si en uno y en el otro caso la autoridad no puede orientar la vida económica de modo que haya perspectivas creíbles de desarrollo humano justo, el ciudadano comenzará a pensar que no es necesario ser gobernado y que no vale la pena la política en su sentido más amplio. Esto puede acabar con toda concepción favorable a la política, particularmente en la mente de quienes son numéricamente los más numerosos y que son los pobres. A esta posible tendencia habría que añadir un factor más. En ciertos círculos del país no deja de reiterarse que nuestra democracia incipiente y tímida es la que produce la inestabilidad y que podría generar la ingobernabilidad. La idea subyacente es que México no es democratizable, ni debe ser democratizado, porque la democracia pone en riesgo de ingobernabilidad al país entero. Es obvio que esto equivaldría a decir que deben seguir en el poder o regresar a él quienes han estado ahí desde la segunda década de este siglo. Lamentablemente, ciertas actitudes desmesuradas o radicalistas de la oposición y cierta improductividad legislativa de la mayoría opositora en la Cámara apoyan tal tendencia de opinión. Además, quisiera explorar en esta ocasión un ángulo del asunto de la gobernabilidad y la justicia que me parece digno de ser analizado. Tiene que ver con lo que expresé párrafos arriba, es decir, con la capacidad de la autoridad para propiciar o garantizar condiciones materiales de vida digna, es decir, justicia social para la comunidad que encabeza. Por deformación de aficionado a la filosofía, tiendo a pensar las realidades a mi alcance en el marco de algunas categorías como las de materia y forma. Un viejo y fructífero principio de la metafísica establece que la forma surge de la potencia de la materia, para explicarnos en términos no filosóficos y sí comprensibles. Quiere decir que la forma de un ser surge de lo que permite la materia de la cual está hecho. Significa que con un kilo de talco no se puede hacer una manzana.
La materia talco no da para la forma manzana. Significa que con una tonelada de manzana no se puede hacer una estatua de mármol. La materia manzana no da para hacer estatuas de mármol, formas de estatua de mármol. Visto esto, podemos plantearnos en diferentes maneras una misma pregunta vinculada al uso de la palabra gobernable. ¿Cuál es la materia de lo que pensamos que hay que gobernar? ¿Qué es lo que pretendemos que sea gobernado? ¿A qué materia le queremos dar forma de gobernada? ¿Qué es lo que pensamos que debe poder ser gobernable? No hay duda, lo gobernable somos seres humanos y nada más. Personas sociales por naturaleza que vivimos en sociedad, seres inteligentes y libres, titulares de derechos y sujetos a obligaciones, personas dignas. No es preciso repetir aquí todas las notas del ser humano, pero sí vale la pena preguntarse si el modo en que los seres humanos son afectados por lo que su gobierno tiene que aceptar que suceda en el país donde viven, los mueve a desear, a querer o a buscar ser gobernados y por lo tanto a ser gobernables. Philippe Séguin, un político francés, en un libro que se llama Esperando el empleo, estudia el problema de la destrucción del empleo en Francia. Explica cómo los hombres de hoy nos encontramos sometidos a los efectos de 3 revoluciones simultáneas. Una, la internacionalización de la economía, cuyo resultado principal es el traslado masivo de plantas industriales hacia países con salario bajo y normalmente sujetos a regímenes autoritarios. El dinero que genera esta estabilidad socioeconómica no democrática no favorece procesos de democratización. Hace 2 años, la inversión de los Estados Unidos en China era casi 120 veces más que en Rusia, y en Rusia había un incipiente proceso de democratización. El dinero no busca la democracia, busca la estabilidad, y eso no hay que olvidar. Una segunda revolución es tecnológica en el ámbito de las telecomunicaciones. Hoy día se puede producir un libro empezando a capturarlo en Barcelona, a las 8 horas siguiendo la captura en México, a las 16 horas en Filipinas y a las 24 imprimiéndolo en Tailandia y mandando por avión al país en que se empezó el proceso. Lo más determinante de estos avances es que permiten movilizar electrónicamente grandes masas de dinero hacia mercados financieros diversos en tiempos brevísimos. La tercera revolución es algo de lo que en este momento está siendo víctima de nuestro propio país. La autonomía que ha adquirido el mundo de las finanzas sobre el mundo de la producción. Las bolsas hacen lo que quieren independientemente de la producción. Y ya había alertado Greenspan hace unos meses que esto no podía seguir así. El profesional de esto. Y ya no está siguiendo así. Este proceso pasa hoy por una crisis, la rusa, que convoca a su urgente regulación internacional en términos de justicia. No está de más señalar que para ninguna de estas 3 revoluciones hay hasta el momento un solo cauce legal ni una sola disposición de autoridad mundialmente aprobada, aceptada y vigente. Y lo que genera son marginados o prescindibles en nuestros países. Tampoco se cuenta hoy con reglas para asuntos monetarios. No ha sido posible diseñar el sustituto de aquellos viejos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de estas 3 revoluciones es la generación de millones de víctimas, de pobres, de marginados y de prescindibles en todo el mundo. Mucho más en países como México, donde una y otra vez vemos naufragar nuestros esfuerzos materiales y vamos perdiendo la capacidad de sacrificarnos en nombre de un futuro que nunca llega. Esto nos convierte en presentistas y en consecuencia en poco gobernables en la medida que gobernar es prever, es trazar, es dibujar el futuro. El problema se agrava cuando nos damos cuenta de que el mejor gobierno nacional imaginable poco puede hacer solo frente a estas revoluciones en curso y sus efectos. Es gobernable en consecuencia esta materia, estos seres humanos a la que ya se le enseñó que no vale la pena apostar por el futuro.
Puede haber gobernabilidad e incluso puede haber política si se pierde la capacidad de convencer a las personas de que el bien general por venir obliga a aceptar sacrificios particulares en el presente. Parecería que hoy nos dicen millones de seres humanos y de mexicanos: estamos hartos de realidades macroeconómicas, exigimos una promesa microeconómica. Por otra parte, si los cambios políticos favorables a la democracia y la democracia misma culminan en gobiernos y políticas públicas que permanecen o dejan permanecer la injusticia social, haciendo pagar la factura de los ajustes a los mismos que pagaron la factura de los efectos económicos de los regímenes autoritarios, ¿quién va a querer correr el riesgo de hacer el trabajo por la democracia? O peor, si no hay esta justicia, ¿quién considerará razonable luchar o haber luchado por tener un gobierno democrático y en el límite un gobierno? ¿Quién considerará valiosa la política y deseable la autoridad? ¿Quién querrá ser gobernado y por tanto podrá ser gobernado? Mi temor en la actualidad es que lo que pasa en el mundo sin control alguno esté privando a los seres humanos, en especial a los que habitamos las partes menos afortunadas del planeta, de las condiciones para pensar que es bueno ser gobernado democráticamente. Tal vez también porque muchos mexicanos una y otra vez nos hemos visto constreñidos a pensar que no tenemos porvenir y a dudar razonablemente de nuestro propio futuro. Por eso también nos volvemos menos gobernables. El fenómeno es cultural y comienza a expresarse en hechos, especialmente en manifestaciones contra la política y los políticos. Esto no debe dejarnos insensibles, porque cuando falta la política lo que reaparece es la guerra. Primero la guerra de palabras y luego la otra, la de los hechos. Y la guerra es la ingobernabilidad por antonomasia, sea verbal o de la otra. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo va a terminar. No admite previsión y por lo tanto no tiene gobierno. En este sentido, una vez más, la injusticia social es el principal obstáculo para la gobernabilidad. Gracias. Procedemos a la parte de preguntas y respuestas, si son tan amables de hacernos llegar a través de las señoritas edecanes sus preguntas. Dice que estas realidades injustas parecerían demostrar que todos los que han postulado o luchado por cambios son solo idealistas y preguntan si hay motivos para tener una esperanza. Yo creo que sí, y que esa depende de lo que nosotros querramos hacer en nuestro tiempo. Si esos llamados idealistas no hubieran sido idealistas ayer, no tendríamos ni siquiera lo que tenemos hoy. Me parece que renunciar a la esperanza es una especie de suicidio cultural y moral. Me preguntan la opinión sobre la funcionalidad de un sistema anti-aristodemocrático, por llamarlo de algún modo, con el cual los ciudadanos tengamos la garantía de que si bien no siempre seremos gobernados por el partido con el que simpatizamos, sí tendremos a los mejores exponentes de cada uno. Me parece que iría contra todo principio democrático desde la base. Finalmente, el principio democrático a partir de la base garantiza solamente que quien llega trae un respaldo desde abajo, lo que no fatalmente conduce a que ese respaldo se le dé al mejor. Quizás se le dé al más popular a veces, pero no al técnicamente mejor preparado. Este es un problema constante de la democracia que tiene
además manifestaciones peores en países cuyo nivel general de educación es bajo, porque son menores las garantías de que llegue uno de estos que llama aristodemócratas. Preguntan si ha llegado a haber equilibrio entre de la justicia con la libertad. Yo creo que esto sería lo mismo que suponer que puede llegar un momento definitivo en que nada se pueda mejorar y que ya todo sea perfecto, que es precisamente lo que sería trágico, ¿no? Pensar, aquí ya terminó la historia y ya estamos en el paraíso en la tierra. Creo que la relación tensa entre esos dos principios es la que permite ir avanzando por los dos lados. Es un equilibrio, dijéramos, permanentemente inestable y en construcción para que una sociedad pueda progresar. ¿Qué influencia ejerce la falta de cultura en la universal en la globalización? Yo creo que bastante. En la medida en que quienes diseñan las políticas públicas no tienen referentes culturales, sino solamente aritméticos, matemáticos, creo que sus diseños son más erróneos. Alan Bloom, que es un viejo profesor de filosofía en los Estados Unidos, escribió hace algunos años un libro que en inglés se llamó The Closing of American Mind, la cerrazón del alma americana, y en español y francés se tradujo con el título El alma desarmada. Este libro sostiene una tesis muy interesante y creo que bastante válida, que consiste en lo siguiente: la formación superior, la educación superior en los Estados Unidos, pero creo que es válido para nuestro país, ha renunciado cada vez más a sus contenidos de humanidades clásicas. ¿Esto qué genera? Él pone un ejemplo de unos alumnos suyos que van a un museo de pintura en Europa, universitarios todos, y eso que no oyó las porras en el estadio de la universidad. Van y les muestran un cuadro que se llama El rapto de las Sabinas, pero no saben qué es rapto ni qué fueron las Sabinas, no saben historia de Roma. Entonces él dice: frente a ese cuadro, mis alumnos son almas desarmadas. Para ellos es un amontonamiento de color, igual que un cuadro abstracto de polo. No tienen con qué afrontar lo que ven, están desarmados. Dice: quien ha leído todos los manuales de psicología, pero no ha leído a Dostoyevsky, difícilmente entienda el alma humana mejor. Creo que esta pérdida de las humanidades clásicas es muy dañina para cualquier cultura y cualquier gobernabilidad. Creo que genera respuestas racionales, sí, pero a veces no razonables. Es decir, que no tienen en cuenta el ámbito, el modo, el cómo y a quién se les van a aplicar. ¿Cómo debe darse una buena y mejor política social en un gobierno globalizado? Yo no creo en un gobierno globalizado. Creo en instituciones jurídicas globales con capacidad de hacerse respetar. Y creo que ya las aplicaciones de esto dependerán de las circunstancias de cada país, porque con un criterio federalista no se puede pensar en que desaparezcan las identidades nacionales o locales. Aquí me preguntan que si la dignidad es inminente. No, es eminente. Y entonces me preguntan quién es el indigno, el gobernante o el gobernado. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Se puede decir que México es un país ingobernable? Todavía no. Todavía no. ¿Qué tenemos que hacer para ser un país gobernable? Bueno, creo haber dicho varias cosas a lo largo de la conferencia, pero fundamentalmente creo que la autoridad debe facilitar todo a quien sea capaz de crear empleo productivo.
es lo que luego produce salario suficiente y puede producir impuestos y puede producir así seguridad social, servicios públicos, etc. Hay que tener mucho cuidado porque en la actualidad está creciendo una especie de cultura de rechazo a cualquier pago de impuestos. Esto es peligrosísimo para un país. Cuando a veces a mí me han preguntado ¿por qué no se mejoran tal o cual cosa? Porque no hay dinero. El Estado no tiene más dinero que el que le dan los ciudadanos. Corregida toda la corrupción imaginable en un país como el nuestro, aún así los impuestos no serían suficientes para todo lo que se necesita. Esto convierte en una necesidad la generación de empleo para que por vía de la captación de ahorro interno pueda haber financiamiento y para que la estabilidad social y política que esto genere propicie la llegada de capitales extranjeros no menos necesarios para la construcción de todo lo que necesita el país. ¿Acaso la corrupción es la causa de que el pueblo desee la ingobernabilidad? Yo creo que la corrupción lo que genera es que el gobierno diga, es que la gente diga yo no quiero más gobierno, y en ese sentido contribuye a la ingobernabilidad. ¿Qué propongo para devolver a la gente la confianza de ser gobernada? Bueno, yo creo que aquí, en la medida que las personas no participamos en exigirle a los gobernantes ser mejores, no van a mejorar y no vamos a tener confianza. Esto comienza por una confianza en nosotros mismos. Por lo que entendí, primero debe haber autonomía de justicia en la política económica de Estado, es la política, sobre todo en la política económica de Estado de la que tanto habló el presidente y la que no habló nada durante el informe. ¿Qué acuerdos prácticos hay al respecto? Lo desconozco. Me piden repetir las 3 revoluciones que atraviesa el país. No el país, es el mundo. Es una revolución de deslocalización de empresas, de flujo de capitales y de comunicación. ¿Cuál es el rol de la mujer joven en la formación del hogar? Digo, yo preferiría responder preguntas más relacionadas con el tema que vine a tratar. ¿Cómo debe darse la democracia para evitar excesos, manipulaciones y vicios bien conocidos en México? Con un funcionamiento adecuado, eficiente de las instituciones, de los poderes del propio Estado. Nuestra esperanza puede ser grande, pero ahora luchamos contra monstruos, mucho vemos imposible el cambio. ¿Cómo podemos detener las 3 revoluciones? Ese tipo de revoluciones no se detienen, se encauchan. Miren, buena parte de los errores que comete hoy la izquierda en el mundo son errores que la propia izquierda no cometió hace años, cuando fue muy exitosa. La primera batalla que ganó el sindicalismo socialista en el mundo fue contra los llamados ludistas, que eran aquellos trabajadores que se oponían a que hubiera máquinas y las destruían. Querían detener la revolución industrial. No fue posible, no es posible. ¿Qué hicieron los sindicatos socialistas inteligentes? Aceptaron la revolución que venía y crearon la fuerza social necesaria para que esta revolución generara justicia. Y no se pusieron a detenerla. Eso no se detiene. Creo que hoy muchas veces cierto radicalismo izquierdista que quiere oponerse a estas revoluciones está destinado al fracaso. Habría más bien que hacer lo que hicieron los primeros socialistas, crear las fuerzas sociales, sindicales capaces de introducir la ética y la justicia en la revolución tecnológica, científica e industrial. ¿Cuál es mi opinión acerca de las elecciones del año 2000? Otro día les cuento. ¿Qué opina sobre las sentencias a quien roba un pan y a quien defrauda? Bueno, creo que eso todos lo sabemos, es una barbaridad. Una barbaridad que además tiene sus orígenes en una decisión del Congreso, que fue hacer una ley muy laxa para las quiebras fraudulentas.
En esto tiene razón el presidente Zedillo. La quiebra fraudulenta hoy en México es prácticamente imposible de probar. Y por eso están libres los grandes fraudulentos, no los chicos, no los ladrones pequeños. ¿Hay algún país que pueda servir de ejemplo como equilibrio? Yo creo que hay países que han tenido resultados adecuados, mejores que otros. No me parece que debamos seguir el ejemplo, porque si yo les digo Suecia, rápidamente me dirían, oiga, pero es que el problema de México es que aquí no hay suecos, y es cierto. El desplazamiento de los juristas en el poder político y el ascenso de los economistas han motivado inexistencia de un orden jurídico. Eso es parcialmente cierto. Yo creo que también es el abandono de los juristas del terreno, porque la verdad, como dice Atahualpa Yupanqui, yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mar: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar. El Estado debe dejar de ser el supremo benefactor. Miren, yo creo que el Estado tiene funciones de justicia social que no puede abandonar, especialmente en países como el nuestro. Pero me parece, y que no se pueden dejar a los resultados automáticos del mercado, a los mecanismos automáticos del mercado. Pero que este tipo de acción de justicia social del Estado no debe ser la de un Santa Claus perpetuo, porque no hay chequera que lo aguante. Tiene que ser la del promotor de el empleo productivo en quien quiera y pueda, y no solamente el obsequio más o menos limosnero de la solución al problema del día. Creo que debe ir más allá. La eterna apatía del mexicano por intervenir en cuestiones políticas no se puede ver como el deseo de no ser gobernado. Puede ser que sí, pero qué caro se paga, ¿no? México alcanzará algún día la estabilidad y la seguridad social. Puede ser que sí, en la medida que nosotros hagamos esfuerzos ciudadanos a este respecto. ¿Puede la ausencia de liderazgo llevar a la ingobernabilidad? Sí, si el gobierno nació como caudillista y no hay instituciones. No, si estas instituciones existen. Y la ética, ¿dónde se ubica en la gobernabilidad? Desde el principio dije que no era gobernable un país sin justicia social y que esa es la exigencia ética en el ámbito de la política. ¿Cree que derecho y justicia son sinónimos o antónimos? Ni lo uno ni lo otro. El derecho es un instrumento para hacer la justicia. Muchos adultos optan por pensar, ahora les toca a los jóvenes responder. Propone algo para alentar a los jóvenes a recibir esta responsabilidad. Bueno, si los jóvenes no son capaces de alentarse solos, poco podemos hacer los mayores. Y yo les rogaría que no nos anduvieran pidiendo aliento, sino a ver si nos dan un poco. Pedimos al ciudadano Gabriel Hinojosa Rivero, alcalde de Puebla, que a nombre del honorable ayuntamiento del municipio de Puebla haga entrega del reconocimiento y el obsequio a don Carlos Castillo Peraza. Gracias. Bueno, Carlos, pues en primer lugar, reconocimiento por lo que nos acabas de aportar. Para mí en lo particular fue muy, clarifica mucho, ilumina este problema de que realmente no puede haber gobernabilidad en un pueblo que no quiere ser gobernado, y estábamos buscando por otro lado, y tú nos completas mucho el rompecabezas. Por tu generosidad, por tu amistad, por haber venido aquí a dedicar esta tarde a aportarnos a todos los poblanos y a todos los mexicanos que estamos buscando una ruta por ahí para el futuro, una ventana. Pues creo que tu aportación es invaluable y generosa, y queremos entregarte este reconocimiento. El honorable ayuntamiento del municipio de Puebla
otorga el presente reconocimiento a Carlos Castillo Peraza por su valiosa aportación para el desarrollo del Foro de Gobernabilidad y Desarrollo Humano Sostenible. Gracias a nombre de todos. Bueno, pues qué bueno a todos nuestros conferencistas que vienen de lejos, también les damos un poquito de la cultura, esperando que se lleven un poquito del espíritu de los poblanos, un plato de Talavera para que no nos olviden.